CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia. Mejora tus habilidades y conocimientos y aumenta tu confianza en tus capacidades. Aprende sobre los temas más importantes impartidos por especialistas renombrados a nivel mundial. CC Salud te da la bienvenida a esta sección de charlas por Facebook Live. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar nuevamente con ustedes acá compartiendo estos momentos con CS Salud. Me quiero presentar, mi nombre es Silvio Aguilera, yo soy médico, especialista en medicina de emergencias, soy de Buenos Aires, Argentina, me desempeño como presidente de la Fundación Emergencias y además soy el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria. Voy a compartir mi pantalla, así empezamos con la presentación del día de hoy. Un tema muy interesante, como todos los temas que vemos acá en este espacio, pero este es interesante ¿en qué sentido? ¿A qué me voy a referir? El collarín cervical, collar cervical que todos conocemos, voy a plantear a ver si es necesario a toda víctima de trauma. Desde siempre nos han enseñado que cuando estamos en presencia de una víctima de trauma, lo primero que tenemos que hacer es fijar el cuello. Primero con la mano, que no se mueva la cabeza, no se mueva el cuello, y ahí inmediatamente colocamos el collarín. Luego la tabla, y muchas veces nos olvidamos del resto de las cosas. Es decir, que como si con eso en el ámbito prehospitalario ya fuera suficiente. Bueno, y de esta manera surge esta pregunta. Creo que este debe ser el personaje mundial de la literatura más importante, por lo menos de la literatura más conocido, de la literatura inglesa, y que es Hamlet de Shakespeare, con su famosa palabra, su incógnita, su pregunta de ser o no ser. En realidad es una pregunta más filosófica, y acá ¿qué es lo que decimos? Ser, colocar o no colocar collar cervical. ¿Y por qué lo traigo acá este tema tan importante? Porque suceden estas dos cosas. Ahí a la izquierda tenemos quien dice no coloquen collar, y se han vuelto en fundamentalistas del no collar o de colocarlo exclusivamente en algunas pocas situaciones, y por el otro lado a la derecha tenemos el mismo Hamlet, donde todos lo aplauden porque hay que colocar collar cervical siempre. Vamos a tratar de ver en qué situaciones realmente, qué es lo que dice la evidencia, qué es lo que dice la bibliografía, para poder llegar a alguna conclusión. Y entonces, fíjense ustedes, esto es un resumen que yo hice de una gran cantidad de publicaciones, en total son 820.000 pacientes. ¿Cuántos tenían lesión cervical? Lesión cervical significa lesión ósea, fractura, no lesión de la columna medular, y es solamente el 3%. Entonces decimos, ¿hay evidencia que nos diga cuándo tenemos que colocar collar y cuándo no hay que colocarlo? Sí, fíjense, hay una serie, es un resumen de una serie de estudios prospectivos, y fíjense que siempre más o menos está entre el 2,5 y 3% la incidencia de fractura cervical. ¿Y qué es lo que pasaba en todos estos pacientes? Todos aquellos que tenían fractura tenían alguno de estos criterios que uno podía identificar, sea estado mental alterado, dolor en el cuello, ya sea espontáneo o al movimiento o al tocarlo, evidencia de intoxicación alcohólica o intoxicación con depresores, y una lesión severamente dolorosa distractora. Bien. Aparecen varios trabajos de los cuales es importante mencionar 3 trabajos. Uno es el Nexus, que aparece, fíjense, en el año 2000 en Estados Unidos, 21 hospitales, y hay 34.000 pacientes. ¿Qué hacen en el hospital? Recordemos que esto es el hospital, es decir, llegaban con el collar y veían que muchos no lo necesitaban. Entonces, ¿qué dicen? Ellos llegan a la conclusión que aquellos que tenían alguna de estas anormalidades les hacían radiografía, y si no tenían o anormalidades neurológicas, o que no estaban intoxicados, no tenían dolor en la línea media o no tenían otra lesión dolorosamente distractora, decían a este paciente no habría que hacerle una radiografía.
se le hacían lo mismo. Entonces vamos a ver qué pasó con estos pacientes. Usando estos criterios, mire lo que pasó. Bueno, nuevamente repetimos que de 34.000 pacientes, solamente 2.4 tenían lesión, y fíjense que era sensibilidad del 99%. ¿Qué significa eso? Y fíjense, eso es para todos los pacientes, y para los pacientes que tenían alguna lesión, 99.6. Prácticamente que si nosotros usamos alguno de estos criterios y alguno, o son todos negativos, si alguno es positivo, significa que puede tener lesión. Y si es negativo, 100% de seguridad que no tiene lesión. Bueno, aparece simultáneamente ¿cómo se llama? Otro trabajo, ya es en Canadá, y lo que vamos a ver, fíjense, este trabajo en Canadá, muy parecido, aparece en la misma época, 2001, se hace con cerca de 9.000 pacientes con traumatismo cerrado. Y fíjense que acá ya es más complejo el algoritmo, pero dicen, si tiene factores de alto riesgo, dejan el collar. Recuerden que estamos en el ámbito hospitalario. Si tiene factores de bajo riesgo, seguimos preguntando. Si no tiene estos factores de bajo riesgo, dejar collar. Voy un poco rápido porque esto está en cualquier sitio de internet. Ustedes colocan el algoritmo de las reglas de Canadá y la pueden bajar inmediatamente. Y después dicen, ¿tiene capacidad para rotar de 45 grados hacia un lugar, hacia la derecha, hacia la izquierda? No, dejamos el collar. Y si sí tiene la capacidad, si cumple todo esto, que no tiene factor de riesgo, que tiene factores de bajo riesgo, pero puede rotar, sacar el collar. Y esto, si nosotros lo aplicamos al prehospitalario, diríamos, en lugar de dejar collar, inmovilizar, es decir, colocar un collar cervical, y en lugar de sacar, no inmovilizar. Y entonces, la primera pregunta que es, ¿y esto qué sensibilidad tenía? Fíjense, nuevamente, muy pocos tenían lesión ósea, no lesión espinal, 1.7, y fíjense la sensibilidad del 100%. Significa que no hubo ningún paciente que no fue diagnosticado aplicando este criterio. Bueno, teníamos dos, el Nexus y teníamos el de Canadá, son hospitalarios. Entonces, ¿qué dicen los que estamos en el prehospitalario? ¿Y qué pasa en el prehospitalario? ¿Yo puedo aplicar estas reglas? Sí, fíjense en este trabajo muy importante que lo hace el mismo grupo en Canadá en el año 2009, casi 2.000 pacientes, y los paramédicos fueron capaces, utilizando esta regla de Canadá, de poder diagnosticar a aquellos pacientes que probablemente podían tener de aquellos que no. Y no hubo ningún error. Bien, aparece un tercer trabajo, hablábamos, recuerdo, el Nexus, las reglas de Canadá, y hay un trabajo prospectivo que se hace en Maine, que es un servicio de emergencia prehospitalario de Estados Unidos, donde ellos llegan a la misma conclusión, y ellos también lo que hacen es, fíjense, disculpen, 6.500 pacientes, 3.2 con lesión, y entonces establecen que el mecanismo de la lesión, la cinemática del trauma, no hay que tenerla en cuenta para como decisión para colocar el collar cervical. El Nexus no lo tomaba, pero las reglas de Canadá sí. ¿Y esto por qué es? Porque aparece un interesante trabajo donde dicen que, ¿qué pasaba? Que nos echaban la culpa los del prehospitalario, que el paciente en la escena no tenía ni signos ni síntomas de lesión medular, y después cuando llegaba al hospital sí la poseía. Bueno, en realidad es quizás porque hay muy pocos casos descritos, aislados, pero lo más probable es que no se haya hecho un buen examen en el hospital, y en el prehospitalario. Y esto es porque, fíjense que la columna vertebral es muy fuerte, y para romperla necesitamos de 2.000 a 6.000 newton, es decir, una gran fuerza, es decir, para romper esta columna. Ahora, me pueden decir, ¿y cuánto es eso? Si yo pego un golpe así, ¿cuántos newtons hay? Y si yo, bueno, para que vean una idea, si a una persona le cuelgan la cabeza de la cama, es decir, está acostado y hacen para atrás la cabeza, fíjense
40 newton versus 2000 o 2600. Por lo tanto, ¿qué es lo que la conclusión de este trabajo? Muy importante, sería importante que lo lean porque fue un cambio importantísimo en el concepto de por qué no hay que colocar collar a todo. Y fíjense, dice que la lesión es causada por la energía y no por el movimiento, y que la energía, el momento de la lesión es más. ¿Qué significa? Que cuando se produce el choque, ahí se rompe la columna, sí se rompe. Si no se rompió ahí, por pequeños movimientos que hagamos nosotros en la camilla o que lo llevemos sin collar y vaya saltando, diríamos, en el móvil, no se va a romper. Entonces, esto es importante porque dicen que los movimientos inducidos en el rescate no tienen la fuerza suficiente para amenazar la integridad de la columna. Este miedo que tenemos habitualmente de decir, y este concepto de decir que toda persona tiene lesión en la columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario, no es cierto. Vamos a ver ahora entonces, bueno, qué es lo que dice la bibliografía y cuándo lo colocamos. Hasta acá podemos decir, me gustan los criterios Nexus, me gustan el criterio de Canadá, me gusta el de Maine, yo voy a adoptar alguno de ellos. ¿Está mal? Está muy bien. Tenemos que tener en el ámbito prehospitalario, tenemos que trabajar con protocolos, y cualquiera de esos 3 protocolos son muy buenos. Esto es una investigación que hicimos acá con un grupo en Argentina, que al final voy a sacar las conclusiones, e hicimos una revisión bibliográfica hace 1 año y medio. Entonces, fíjense que nosotros tenemos cuál es el criterio que decimos para colocar el collar cervical, y qué es lo que dice el PHTLS, el Nexus, la regla de canadiense o Maine. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el primero, que dice el mecanismo de lesión. Fíjense que tanto el Nexus como Maine no lo tienen en cuenta. Sí, la regla canadiense y el PHTLS. Y entonces, viendo los trabajos que hay, fíjense, ya desde el año 2000, 2005, 2006, una gran cantidad de trabajos y con muchos pacientes, ¿no? Llegando a tener casi 14.000 pacientes, ellos establecen en estos trabajos que el mecanismo de lesión, eso que estamos viendo ahí, si es un golpe frontal, si es lateral, si es caída, no es la indicación para el collar cervical. La indicación sigue siendo esos 4 o 5 elementos que nosotros tenemos. Si todo eso está bien, me van a decir, no, pero mira, chocó de frente y mira cómo quedó el auto, ¿es probable que tenga lesión? No. Si uno es capaz de hacer un buen examen neurológico, un buen interrogatorio, y tiene todos esos elementos que vimos antes, no hay que colocar un collar por el mecanismo de lesión. Luego venimos, fíjense que el segundo sería nivel de conciencia. Sí, todos estamos de acuerdo, que si tiene un Glasgow menos de 15, no podemos evaluar bien, hay que colocar el collar cervical. Dolor, sí, ya sea el dolor espontáneo, señor, ¿le duele? Sí, me duele atrás. Al tocar, ¿no? Es decir, cualquiera de los dos. Evaluación neurológica, es lógico, si yo tengo un déficit motor o un déficit sensitivo en alguno de los miembros superiores o miembros inferiores, significa que mi columna está alterada. Entonces eso es unánime, pero tiene que ser un buen examen, ya sea a nivel motor, miembros superiores y miembros inferiores, como un buen examen a nivel de la sensibilidad. Usted me dice, pero yo voy a hacer un examen neurológico. Sí, se puede hacer muy rápido si yo levanto las manos de esta manera y puedo hacer esto o puedo hacer esto, significa que desde C4 a C5, C3, C4 y C5 están íntegros. Si yo puedo hacer esto con los pies, como acelerar y desacelerar, ya me da la integridad de la columna, que la parte motor está bien. Y lo otro es probar la sensibilidad groseramente, y podemos de esta manera decir no hay déficit neurológico, ni motor ni sensitivo. La lección de distracción. Bueno, fíjense que la regla canadiense solamente no lo tenía en cuenta, pero el resto sí. Bueno, empezaron a aparecer varios trabajos. El más importante fue fines del 2019, con 3.000 pacientes. Dice, no, la lesión distractora, por más que le duela una fractura en miembros inferior, miembro superior, no me impide hacer una buena evaluación de la columna cervical.
Bien, luego tenemos, fíjense que hay dos más que dicen intoxicación y comunicación. Intoxicación se refiere no a una intoxicación por fármacos o una intoxicación por un veneno, sino una intoxicación que a mí, que mi estado mental no me permita comunicarme bien con el servicio asistencial. Y la otra cosa es la comunicación. Bueno, si yo no me puedo comunicar soy una persona sorda y no me puedo comunicar porque solo sé lengua de señas y el sistema asistencial no sabe, no nos vamos a poder comunicar. Lo mismo si yo hablo un idioma que el servicio de urgencia que me viene a atender no lo entiende. Entonces por eso lo ponemos ahí. Tipo de trauma, y tipo de trauma ya no es algo que está contraindicado, que es en el trauma penetrante cervical, ya sea por herida de arma blanca o herida de arma de fuego. Hay un trabajo, se los muestro ahí, esta es una revisión, pero el trabajo más importante es ese que ustedes ven en primer lugar, de Haut en el año 2010, donde ellos comprueban que aquellas personas que tenían una lesión penetrante cervical y se le había colocado un collar cervical, la mortalidad era el doble. Bueno, hoy los cursos que hay, todas las recomendaciones, todos dicen que en trauma penetrante no hay que collar cervical. Luego viene la rotación del cuello 45 grados. El único que lo expresa claramente es la regla canadiense, pero todos recuerdan que si tenía dolor espontáneo o a la movilización, era una indicación de colocar collar. Bien, acá se agrega los canadienses que no es solo si tengo espontáneo o al tocar, sino cuando muevo. Entonces lo hemos dejado. Y finalmente la edad. Fíjense que los únicos que hablaban eran la regla canadiense. Bueno, haciendo una extensa revisión, llegamos a la conclusión que la edad por sí sola no es un factor para tomar la decisión es lo que llamamos restricción del movimiento espinal, que es, vamos a ver después qué significa esa definición, para colocar un collar cervical. Entonces, ¿qué nos quedan? Fíjense, nos quedó que el nivel de conciencia, dolor espontáneo o a la compresión, evaluación neurológica, intoxicación, comunicación y rotación del cuello 45 grados. Son las cosas que nosotros recomendamos. Si tiene algo de esto, colocamos collar. Si no tiene nada de esto, no hay que colocar collar cervical. Hacemos énfasis en ¿qué? En la evaluación neurológica, porque si yo no hago una buena evaluación neurológica, sí después puedo tener consecuencias. Una de las preguntas que siempre viene, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo le coloco el collar cervical a todos. Yo empezaría por abajo. Fíjense que si le coloco collar cervical a todos y solamente entre el 3 y el 4% tienen lesión ósea, estoy haciendo una irradiación enorme y innecesaria en más del 90% de las personas. Con lo cual, eso yo creo que es la principal, diríamos, no problemática, pero que es el principal motivo por el cual tenemos que adherirnos a alguna de estas reglas. Las otras son, y esto sabiendo que una radiografía de tórax, de columna cervical, perdón, frente, perfil y oblicua, tiene solamente un 50% de sensibilidad. Por lo tanto, tengo que hacer una tomografía computada. Y esa tomografía computada, en el 95% de los casos, va a ser innecesaria. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, existen en fracturas inestables que se puede producir un desplazamiento, dificultad para la apertura bucal, por lo tanto si tengo que manejar la vía aérea es complicado, aumento de la presión intracraneal porque fundamentalmente comprimo las arterias y las venas, sobre todo las venas, y en un caso de traumatismo cerebral, el comprimir las venas del cuello va a hacer que aumente la presión intracraneana con el problema que eso significa. Han aparecido algunos consensos, tanto para el uso del collar a la tabla, creo que esto es motivo para otra charla, el tema de la tabla, pero fíjense, en el 2014, tanto la Asociación Nacional de Médicos de Emergencia Prehospitalaria como el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, que son los que establecen el ATLS, bueno, recomiendan el uso de un collar cervical de acuerdo a protocolos, que dice, y como bien
cuidadosos trasladar al paciente. Vieron que no mencionan la tabla, pero es motivo de otra charla. Ahora quisimos focalizarnos en esto. Y fíjense cómo lo llaman al procedimiento de colocar solo collar, es restricción del movimiento espinal. En el año 2018 sale un nuevo artículo en el cual, aparte de estas organizaciones, se une el Colegio Americano de Médicos de Emergencia y establecen lo mismo: uso de collar en casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? De acuerdo a los protocolos. Que no realizamos la restricción del movimiento espinal en traumas penetrantes, y lo otro es que dicen que en niños y en adultos es exactamente lo mismo. Bien, los últimos 2 minutos es nosotros acá en Argentina, todas estas sociedades, fíjense, Sociedad de Terapia Intensiva, de emergencia prehospitalaria, de trauma, de ortopedia y de traumatología, en fin, todas las sociedades que están relacionadas con el trauma, y por otro lado, tanto el Ministerio de Salud de la Nación y los cursos ATLS, ETLS, PHTLS y las 2 universidades más importantes participaron en la realización de un consenso. Hicimos una revisión de toda la bibliografía de los últimos 5 años y bueno, y nosotros llegamos a esta conclusión. Lo hacemos completo, diríamos, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿a quién le colocamos o no? Y nos olvidamos desde que llegamos a la escena. Recuerden que siempre lo primero es evaluar la seguridad en la escena, segundo, determinamos el estado de conciencia, después vemos si es un trauma penetrante o un trauma contuso, y en caso que sea contuso decimos, ¿cuándo colocamos collar cervical? Es decir, lo llamamos restricción al movimiento espinal, si tenemos al menos uno de estos elementos: escala de Campbell de Glasgow menos de 15, incapacidad para comunicarse, ya sea por problemas de idioma, por problemas de posibilidad del habla, signos de intoxicación, de depresión, dolor espontáneo, dolor a la palpación, signos y o síntomas neurológicos, y esto es muy importante, uno lo ponemos como un ítem más, pero creemos que es el clave, y dolor a la rotación lateral, que decíamos 45 grados. Si la persona tiene todo esto negativo, nosotros recomendamos no colocar el collar cervical. Esto es lo que habitualmente hacemos, que es la inmovilización espinal completa, que ¿qué es? Colocar collar cervical, colocar los laterales y colocarlo en una tabla espinal. Bien, ¿cuál es el concepto de restricción del movimiento espinal? Es colocar el collar cervical y directamente en la camilla, salvo la tabla para trasladarlo desde el sitio, diríamos, del incidente hasta la camilla. Y el collar no siempre. Esto es lo que se llama restricción del movimiento espinal. Es la conclusión. Nosotros empezamos a quién hay que colocarle, a quién no hay que colocarle. Tenemos que seguir alguna regla, sea el consenso que existe en Argentina, el consenso, el Nexus, en fin, hay varios de ellos, pero sigamos uno de ellos. Y entonces sepamos que no a todos hay que hacerle la colocación del collar espinal. Bueno, ahí culmino con los logos de CS Salud, donde soy el asesor académico internacional, Fundación Emergencia y la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria. Les dejo mi mail, si alguno quiere tener alguna consulta o quiere que le pase algunos datos, alguna bibliografía o algo, encantado de poder satisfacer sus preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias por capacitarte con CS Salud. Te invitamos a nuestra próxima emisión. CS Salud, capacitando profesionales a la excelencia.